Programa y enlazarse directamente con Culturas BTV esta tarde. Víctor Hugo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada Saraí. Es un gusto participar en tu programa. Gracias por la invitación para poder compartir estas ideas sobre el proyecto Radio Lecturas. Te agradezco a ti, Víctor Hugo, por sacarte tiempito para podernos dar detalles de lo que vienes realizando. Cuéntanos sobre este proyecto, de dónde surge la necesidad de recurrir a las lecturas, a las radiolecturas, para también apoyar en el ámbito del incentivo desde la posición también de docente, de gestor en los jóvenes. Sabemos que hoy son varios los proyectos que se abocan a este ámbito, sea desde organizaciones que vienen desde el ámbito educativo, sea desde organizaciones no educativas que vienen desde otros espacios. Ayer justamente nos comentaba un compañero del Museo Nacional cómo desde un proyecto que partía del cine, que se ha convertido en un proyecto interesante en la Ciudad del Alto, que tiene que ver con un trabajo del cine en las aulas, nació por una necesidad de incentivar a los jóvenes a que pudieran acercarse a la lectura, pero de manera consciente, no que lo hicieran solamente por el momento, por la obligatoriedad de la institución educativa, sino que lo hicieran de forma consciente y responsable. En tu caso creo que va por ahí, va por la misma línea. ¿Cómo surge este proyecto? Gracias por la pregunta, estimada Saray. Ocurre que, como creo que es de común conocimiento, a nivel continental se tiene una severa crisis del hábito de lectura. Entonces, el principal impulso que tiene el proyecto es precisamente ofrecer una respuesta frente a esta crisis del hábito de lectura. Esto por una parte, pero también hay que considerar un segundo componente del inicio del proyecto que tiene que ver con la calidad de los textos que los niños y los jóvenes pueden leer. En nuestro caso, nosotros intentamos promover el hábito de lectura tomando en cuenta básicamente textos que tienen calidad literaria, de autores bolivianos y de autores internacionales que muy gentilmente nos ceden los permisos correspondientes para poder usar sus textos en la promoción de la lectura en uno y otro departamento, distrito o pueblo. Ese es el segundo carácter que tiene el proyecto. El tercer leitmotiv del proyecto tiene que ver con el hecho de que precisamente una serie de autores y su producción literaria pueda estar al alcance de los contextos educativos que no tenían ningún acceso a esos autores y a esos textos. Por obvias razones, porque bueno, como todo el mundo sabe, comprar libros, disponer de material cultural en determinados contextos es sencillamente problemático, imposible, por una serie de motivos que tienen que ver en unos casos con condiciones económicas, en otros casos por otro tipo de imposibilidades que quizás tienen que ver inclusive con cierto pensamiento religioso, etcétera. Entonces el proyecto se ha iniciado hace varios años atrás en una fase piloto del 2016 y en su ya pleno desarrollo en el Distrito Educativo de San Borja. Este distrito educativo fue el primero en ser parte del proyecto de radiolecturas y precisamente fue en ese contexto donde nosotros pudimos advertir que el acceso a cierto tipo de autores y de textos daba mayor calidad al hábito de lectura en su, digamos, proceso de promoción. Es necesario puntualizar este detalle, estimada Saraí. ¿Por qué? Porque ocurre que ordinariamente los niños y los jóvenes leen, ¿no?, cualquier texto, pero en el caso específico de los textos literarios hay que considerar que este tipo de expresiones artísticas tienen una cualidad, una calidad en el uso estético del lenguaje que no tienen otros tipos de texto. Entonces de pronto nosotros tenemos la posición de que cuando los niños y los jóvenes pueden leer este tipo de textos, el efecto educativo en ellos, tanto en la educación de su sensibilidad, subjetividad, como en el desarrollo de su competencia comunicativa, es mucho más consistente, digamos, ¿no? Es mucho más interesante en el sentido de que esos efectos no son posibles con la lectura de otro tipo de textos que, digamos, meramente tienen carácter informativo, ¿no? Entonces el proyecto tiene este tipo de cualidades. Una de las cualidades que hemos ido advirtiendo al final del segundo año de realización del proyecto es que
Como no ocurría ordinariamente, los contextos donde se escuchaban o donde se realizaban los programas de radiolecturas, de pronto tenían la audiencia de los padres de familia, de los amigos, de los profesores, de el contexto social donde los niños o los jóvenes estaban leyendo sus textos a través de una determinada emisora. Entonces eso le añadía un detalle más al proyecto que creo que no he visto en otros casos. Y este detalle es, por ejemplo, el hecho de que los padres de familia, al ayudar a sus niños a prepararse para poder leer bien un texto, porque va a ser transmitido por la radio, de pronto también los padres de familia son quienes comienzan a munirse de cierto tipo de cultura. Es un proyecto que va más allá de pensar solamente en el público, digamos, directo, que serían los estudiantes, sino que acoge también a los mismos familiares porque se sienten en la responsabilidad, en la obligación de apoyarles en este emprendimiento que, como bien decías, va más allá de la simple lectura, tiene que ver también con cierta comprensión. Y otro tema que resalto, Víctor Hugo, de lo que decías, es el hecho de que los mismos estudiantes también empiezan a reconocer quiénes son sus autores, quiénes son aquellos autores de otros países que también pueden acercarse, ¿no?, a los que también pueden acercarse a través de sus obras, y me parece una forma muy, muy interesante de incentivar. Y por otro lado, también acercarlos al medio radial, es decir, a un medio de comunicación que suele ser, en muchos casos, suele ser realmente intimidante cuando te acercas a ello, y en esta medida, en la medida en que lo hacen, evidentemente, con un texto, con una acción que ya conocen y de la que tienen control, sin duda alguna suele ser diferente. Quisiera que me comentes, Víctor Hugo, en los próximos minutos, un poco para apoyar la entrevista y hacerla lo más completa posible, ¿cómo has logrado ese proceso de interrelación con otras instituciones? Es un proyecto que no podrías haber realizado solamente tú, como casi ningún proyecto, pero en este caso creo que es fundamental no solo el apoyo de la familia, sino también de aquellas instituciones educativas a las cuales pertenecen los estudiantes y aquellos espacios radiales, en muchos casos comunitarios locales, que abren sus espacios, sus plataformas de difusión para formar parte de este proyecto. ¿Cómo ha sido ese proceso de gestión? El proceso de gestión del proyecto de radiolectura se inicia primero tomando contacto con una serie de escritores bolivianos quienes tienen que dar el permiso para poder reproducir sus textos y poderlos distribuir en diferentes distritos educativos, unidades educativas con diferentes profesores y profesoras. Ese es el primer relacionamiento que hemos iniciado, ¿no? De ahí que, por ejemplo, tenemos como parte del proyecto autores tan valiosos como Homero Carvalho, Valeria Sandi, Paula Rodríguez Leitón, Gabriel Chávez Casasola, Gary Daer, Mónica Velázquez y una serie de autores bolivianos que han acogido de buena manera esta iniciativa. El segundo relacionamiento tiene que ver con los gerentes de una serie de radioemisoras que están localizadas en los distritos donde nosotros realizamos el proyecto Radiolecturas. Entonces, esto ha significado tomar contacto con las radioemisoras para solicitarles un espacio de 1 hora a una hora y media para que en ese lapso se pueda realizar el programa precisamente denominado Radiolecturas, y es un programa al cual asisten los estudiantes o los niños en un número de 30 promedio de lunes a viernes a leer en ese programa conducido ya sea por un profesor o en este caso por algún locutor que pertenece a la radioemisora. Entonces las emisoras en ese sentido han cumplido un papel sumamente determinante porque a través de sus ondas es que de pronto los contextos también han comenzado a munirse de la lectura de sus niños, de sus educandos. El tercer nivel de relacionamiento tiene que ver básicamente con las autoridades educativas, en este caso directores departamentales de educación, directores distritales de educación, directores de unidades educativas y maestros de las especialidades de lenguaje y comunicación y lenguaje. Este relacionamiento ha implicado que los distritos educativos nos hicieran llegar sus cronogramas de participación de las unidades educativas para que nosotros les respondamos enviándoles antologías de lecturas seleccionadas en base a autores nacionales e internacionales,
los cuales las autoridades, los directores distribuyen entre los niños y los jóvenes para que ellos se comiencen a preparar en la lectura en voz alta de estos textos para consecuentemente enviarme los videos o los audios para comenzar a hacer un plan de transmisiones radiales. En este sentido, el trabajo, digamos, más exhaustivo tiene que ver precisamente con este tipo de relacionamiento. Pero hay uno más, estimada Saraí. Ocurre que a raíz de la repercusión que ha tenido el proyecto, específicamente porque autores de otros países han comenzado a tomar atención del proyecto, hemos tenido participaciones en vivo y directo de escritores de otros países en el proyecto Radio Lecturas. Por ejemplo, de manera muy grata, esto se ha dado en programas como el programa Radio Lecturas de Yacuiba, en Tarija, donde escritores como Miguel Cortés Gutiérrez de Costa Rica se ha comunicado directamente a la emisora justo cuando estaban leyendo sus poemas los jóvenes, y de pronto se entabló un diálogo entre el escritor y los educandos que fue muy motivador para el contexto. Sin duda, una experiencia además que no esperan, una experiencia que no esperan, me parece fundamental ello. Los niños no esperan que en ese momento justo el autor les esté escuchando y puedan comunicarse con ellos. Realmente le estás cambiando también la vida a los propios estudiantes que forman parte de ello, y es por eso, Víctor Hugo, que nos comunicamos contigo, con la persona encargada de este proyecto, porque nos parecía realmente muy interesante y único. Como bien decías, no conozco muy de cerca proyectos que estén tal cual trabajando lo que propones, y me parece fundamental que haya podido ampliarse a todo el país. Víctor Hugo, el tiempo se me acaba, sin embargo quisiera concluir rápidamente con la información dónde se van a realizar las próximas paradas del proyecto. Se siguen realizando en estos departamentos que me mencionabas, existe la posibilidad de ampliarse a otros lugares, muy rápidamente para que el tiempo nos dé. Muy bien. Rápidamente, el proyecto va a seguir su desarrollo en los 9 departamentos del país, en los distritos educativos que expresen la necesidad de atender el problema del hábito de lectura. Pero además tenemos otro detalle que es muy interesante. Hemos tenido la expresión de interés de otros países en ser parte del proyecto. De hecho, ya hemos tenido participaciones internacionales, y en ese sentido el proyecto también se ha ido expandiendo a países como Argentina, Costa Rica, Colombia, tenemos algo en México, y en algunos días más vamos a tener la sorpresa grata de tener estudiantes de Madrid, España. Y en lo específicamente nacional, pues bueno, esperamos que los distritos educativos que el año pasado han tenido una participación muy buena, vuelvan a hacerlo este año, y estamos a la espera de recibir sus planillas de participación para seguir promoviendo el hábito de lectura en base a textos de calidad literaria. Sin duda, una muy buena noticia. Qué bien que puedan unirse otros países y que pueda ampliarse el proyecto. Muchas gracias, Víctor Hugo, te agradezco muchísimo. En este mes del niño realmente es una buena noticia para aquellas personas que no conocían del proyecto, y ojalá otras instituciones, al ver también la entrevista, puedan comunicarse contigo y puedan seguir apoyando esta propuesta. Muchísimas gracias y que pases buena tarde. Muy buenas tardes, saludos y abrazos a ustedes y felicitaciones por el programa. Gracias a ti, Víctor Hugo, te agradezco. Y bueno, qué privilegiados que son todos aquellos estudiantes que forman parte de este proyecto y los que estarán participando próximamente. Vamos